Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Recordábamos el viernes pasado aquella frase que dice que Mao puso a China de pie, Deng la hizo próspera y Xi la hace fuerte. Como todo eslogan, comporta una simplificación porque no hay una secuencia nítida, hay cierta superposición de etapas, porque durante el maoísmo China tuvo un crecimiento económico importante. No alcanzó a llegar a una prosperidad porque partía de muy abajo, pero entre 1950 y 1975 el producto por habitante chino creció a un 4,2% en promedio anual. Es mucho. También desde un principio China procuró hacerse fuerte. Invirtió en industria pesada, industria de armamentos, accedió al arma nuclear en 1964. Pero es cierto también que las reformas que introdujo Deng Xiaoping a partir de 1978 significaron un cambio cualitativo en el desarrollo chino. Y a esas reformas nos vamos a referir ahora. Mencionamos la semana pasada cómo estas reformas empezaron en las áreas rurales. Durante el maoísmo se había reemplazado la tenencia individual de la tierra por comunas agrícolas, lo que permitió introducir técnicas más modernas. Pero a fines de los 70 se volvió a las explotaciones familiares, como una forma de incentivar una expansión de la producción. Se les dio a estas nuevas explotaciones familiares mejores precios para sus productos y menores costos para sus insumos. Pero se hizo esta reforma de precios de una manera prudente y paulatina. No se liberalizaron todos los precios agrícolas de golpe. Lo que se hizo fue mantener una cuota de producción que cada explotación tenía que cumplir y vender a precios regulados, pero la producción que excediera las cuotas las podían vender a precios de mercado que eran más elevados. Y este cambio estimuló la productividad agrícola, lo cual liberó mano de obra, que ya era entonces redundante, en las explotaciones agrícolas, y esa mano de obra pasó a trabajar en empresas comunitarias en pueblos y localidades pequeñas. De este modo se desarrolló una industria liviana, intensiva en mano de obra, en áreas rurales. Tenemos entonces esta práctica de la dualidad de precios, parte controlados, partes libres, que fue creando una economía de mercado que crecía al lado de la economía planificada. Y esta economía no planificada se fue ampliando con el surgimiento de un sector de servicios privados que incluían restaurantes, comercio minorista y otras actividades. Al mismo tiempo, en las zonas urbanas se les dio mayor autonomía a las empresas industriales, que en este momento, en torno a 1980, pertenecían en un 80% al Estado. Ahora, como al mismo tiempo mejoraron los salarios, estas empresas y el propio Estado empezaron a tener problemas de déficit y a acumular deudas. O sea, el Estado se financiaba sobre todo del resultado de sus propias empresas. Y como estas empezaron a tener menores ganancias, tenían que funcionar con créditos bancarios. Y de este modo, el Estado y las empresas se endeudaron de una manera excesiva con el nuevo sistema bancario que también se estaba desarrollando en China. Y este nuevo sistema bancario emitió mucho crédito de mala calidad, no se lo devolvían. Y esto terminó generando inflación, tensiones distributivas, que condujeron a una crisis política, cuya manifestación más conocida fue la protesta de estudiantes en la plaza Tiananmen de Beijing. Estas protestas fueron duramente reprimidas por las Fuerzas Armadas. No se sabe con exactitud, pero se habla de entre 180 y 500 muertos. Esto pasó en el año 1989. Y marcó una señal
de la necesidad de pasar a otra etapa de las reformas. Por una parte, el Estado tuvo que rescatar y reestructurar al sistema financiero. Reforzó el poder de supervisión del Banco Central sobre los nuevos bancos que estaban apareciendo. Y también entendieron que era necesario modificar la forma en que funcionaban las empresas y su relación con el Estado. Entonces el Estado, en vez de financiarse con sus empresas, que muchas veces daban pérdidas, tenía que financiarse con impuestos. Y a las empresas las fue reformando. Primero transformó las grandes empresas públicas en sociedades anónimas. El gobierno se preocupó de mejorar el manejo y la rentabilidad de sus empresas en los sectores estratégicos, que mantuvo bajo el control del Estado, pero privatizó o incluso cerró empresas grandes que daban pérdidas y que no consideraban estratégicas. También privatizó numerosas empresas pequeñas y medianas, cuya propiedad pasó a manos de los empleados o de los ejecutivos de esas empresas. Se hizo una reforma laboral para equiparar las condiciones de los trabajadores de las empresas públicas y de las empresas privadas. Un cambio importante fue que las empresas dejaron de ser responsables de la seguridad social de sus empleados. Y esos servicios, la cobertura social, pasó a los gobiernos locales. En las ciudades, las familias que vivían de manera gratuita en viviendas que pertenecían al Estado, esas familias pudieron comprar a bajo precio esas viviendas. Todas estas reformas mejoraron las cuentas fiscales del gobierno central y les dio más herramientas para llevar adelante política industrial. Y por otra parte, aumentaron la productividad de la industria y aceleraron su crecimiento. De modo que fueron generando nuevos empleos en empresas, sí, en industrias intensivas, en mano de obra, de modo que no se generó desempleo. O sea, la reestructuración industrial venía con un crecimiento que absorbía el empleo que reasignaban algunas empresas. Entre 1992 y 1994, el gobierno chino decidió otra reforma importante, que fue impulsar las exportaciones de manufacturas. Y con este fin creó zonas especiales en provincias costeras del sudeste que tenían amplia libertad de comercio. Y ahí se podían instalar empresas locales, empresas extranjeras. Muchas de esas empresas la crearon empresarios chinos de Taiwán y de Hong Kong. Y en estas empresas se ensamblaban insumos importados para reexportarlos como bien terminado, una especie de máquina. Sin embargo, la libertad de comercio se limitaba a esas zonas, no se liberalizó todo el comercio chino. El resto de la economía seguía teniendo un comercio regulado, no hizo China, como América Latina en los años 80 y 90, que levantó de manera brusca, unilateral e indiscriminada los aranceles a la importación y vio desaparecer a gran parte de sus industrias manufactureras. Por otra parte, el gobierno les dio acceso a los exportadores de las zonas especiales un tipo de cambio financiero más favorable que el tipo de cambio comercial. Estaban aplicando un tipo de cambio múltiple, hasta que en 1994 unifican el tipo de cambio al valor del mercado financiero, que significó una devaluación significativa del yuan. Y esa devaluación del yuan puso a China a cubierto de los efectos de la crisis asiática que estalló en 1997, 3 años más tarde. Simultáneamente, China acogió a la inversión extranjera directa, pero fijándole condiciones. Podés venir a instalarte en el país, pero tenés que transferir tecnología, tenés que elevar la capacidad productiva de la industria manufacturera local. Por ejemplo, desarrollando proveedores nacionales. Te tenés que asociar con empresas chinas. Vemos entonces que hubo reformas profundas, pero también paulatinas. En palabras de Deng Xiaoping, se trataba de cruzar el río caminando por las piedras, sintiéndolas bajo los pies, una por una. Esto contrasta con lo que hizo China en los años 90, una política de shock que fue calamitosa, no solamente por la metodología adoptada, sino que también por su contenido. China, a diferencia de Rusia, nunca privatizó ni perdió el control público de las empresas y
y de los instrumentos que consideraba estratégicos. De manera general, los chinos avanzaban con experimentación, aplicaban una política gradualista de doble vía. O sea, introducía cambios en algunas esferas y si funcionaba, lo generalizaba. Hizo esto con el campo, en donde coexistieron durante un tiempo un sistema de precios regulados, como vimos, y una parte de la producción con precios libres. Se usó la doble vía en el comercio internacional, un régimen liberalizado en las zonas especiales, un comercio regulado en el resto de la economía. Con el tipo de cambio, una tasa oficial para el grueso del comercio, pero un tipo de cambio diferenciado, más favorable para determinadas exportaciones, para después unificar el mercado. Doble vía también en la apertura a los capitales extranjeros. Avanzaron con pies de plomo, todavía no han desregulado, quiero decir, su sistema financiero. Empezaron con la plaza financiera de Hong Kong y fueron extendiendo las transacciones internacionales de manera paulatina a otras plazas financieras, a más operaciones, pero sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Vemos con todos estos ejemplos cómo China aplicó las políticas de reformas de manera pragmática, combinando la acción del Estado y los mecanismos de mercado. Cómo fueron atentos a los posibles desequilibrios y tensiones. Cómo siempre mantuvieron un objetivo de largo plazo: aumentar la productividad de la agricultura, desarrollar las exportaciones, internacionalizar el yuan, incorporar nuevas tecnologías, pero de esta manera, paulatina, pragmática y sin perder el norte. Bueno, de este modo realmente China obtuvo resultados impresionantes que vamos a seguir comentando, en particular analizar los nuevos desafíos que se le presentan en este momento. Continuar.